Tenemos un PowerPoint que vamos a tratar de abrir. Gracias, muchas gracias. Es un gran placer para nosotros asistir en este simposio y les agradecemos la invitación a ser presentes. Los temas que esta reunión virtual van a explorar son de gran importancia y relevancia. Nuestro tema es más restringido. Recién publicamos una colección de artículos en castellano por medio del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Escogimos estos 12 artículos porque la mayoría fueron publicados originalmente en inglés y porque tratan de una variedad de temas. Hay otras publicaciones nuestras acerca de Huamachuco que ya son más accesibles en el Perú y son citadas en el libro. A pesar de que el enfoque del libro es la prehistoria de Huamachuco, la investigación arqueológica siempre sucede en un contexto más amplio. En un sentido más extenso, el libro comprende el rol que jugaba Huamachuco en la prehistoria peruana y los debates acerca del estado actual del entendimiento de la prehistoria en sí. El libro también refleja nuestras carreras como arqueólogos. Aunque hemos pasado mucho tiempo investigando a Huamachuco, comenzamos como estudiantes de posgrado investigando las culturas costeñas Chimú y Moche. John escribió en los barrios populares de Chanchan y ha publicado varios artículos acerca del tema. Teresa escribió Entre las Huacas del Sol y de la Luna y también ha publicado sus resultados. Luego investigamos la guerra prehispánica tanto en la costa como en la Sierra de la Libertad. Durante estas temporadas tuvimos la oportunidad de reconocer superficialmente muchos sitios arqueológicos impresionantes en las zonas de Otusco, Usquil, Motil, Julcán, Algaipampa, Saupo y Carabamba. Después de 3 temporadas de investigación con base de trabajo en Otusco, fue obvio que para entender estos sitios grandes de la vertiente occidental, en un contexto más amplio, fue necesario conocer más de Huamachuco y sus sitios arqueológicos. Sin duda, todos ustedes conocen el esquema general de la prehistoria peruana. Ahora sabemos que la cultura chavín, lo que Julio Ceteo denominó la cultura matriz, resulta de un largo tiempo de desarrollo tanto en la costa como en la sierra y, por supuesto, en la selva. Chavín sintetizó diversos elementos en una formación cultural que enfatizaba la ideología de complementariedad, la monumentalidad arquitectónica y arte caracterizada por una complejidad iconográfica. La síntesis fue durable. Estos rasgos influenciaron por vías diversas las culturas siguientes como Nazca y Moche en la costa, las cuales son a veces definidas como estados. Durante muchas décadas, la cultura Wari ha sido considerado como el primer imperio andino, conquistando grandes territorios en la sierra y partes de la costa. En el norte, las culturas Chimú y Lambayeque heredaron ideas de los Moche y de los Wari. Con el tiempo, el reino del Chimú controlaba la costa casi desde Lima a la frontera actual de Ecuador. En realidad, se puede hablar de Chimú como un imperio porque controlaba múltiples grupos étnicos. Los Inca ampliaron sus conquistas aún más allá, organizando sus territorios vastos por parte con ideas inspiradas por los Chimú. Sin embargo, la organización Inca sobrepasó en complejidad la de los Chimú, Wari o cualquier otra cultura previa. Este vistazo de la prehistoria enfatiza estados, imperios, conquistas, jerarquías de élites, arte compleja y tumbas ricas. Es una vista de la sociedad prehispánica de la perspectiva de la élite, los ricos y poderosos. Hay, sin embargo, una perspectiva alternativa,
una historia escrita de la perspectiva de la gente común. Las dos perspectivas tienen valor y son realmente complementos uno del otro. Hemos tendido a tomar la perspectiva desde abajo, desde la gente común. Así, mi trabajo temprano en los barrios populares de Chan Chan, poblados mayormente por artesanos patrocinados por la élite. En la sierra, investigamos el desarrollo de las pachacas y huarangas, los cuales fueron parecidas a los mejor conocidos ayllus más al sur. Las pachacas y huarangas constituyeron las formaciones socioeconómicas que eran dueños de los terrenos y organizadores de la mano de obra al nivel de las comunidades y regiones. También tenemos interés en la identificación de las prácticas rituales relacionadas a las huacas. Había huacas relacionadas a los distintos niveles de la sociedad. Por ejemplo, huacas caseros, los ancestros, que son huacas para las pachacas, otros huacas identificadas con las huarangas, por ejemplo, Nomodoy y Pomacama, aquí en Huamachuco, y huacas con influencia sobre áreas y formaciones sociales más amplias. Los documentos históricos nos ayudan bastante en la investigación de las huacas y por eso John ha pasado tiempo en los archivos del Perú, Ecuador y España. Tomando esta perspectiva más local, podemos decir que las primeras evidencias sólidas que encontramos de la ocupación en la zona fecha aproximadamente a 1000 años antes de Cristo. Es probable que había ocupaciones en tiempos más remotos y los arqueólogos lo van a encontrar tarde o temprano. Los asentamientos tempranos rodean las orillas de la laguna Salsagocha y aparecen también en la vicinidad de la copa. La ubicación de los asentamientos evidencia la importancia de recursos lacustres y pantanosos, tanto como la agricultura. Es interesante que encontramos poca evidencia de la influencia chavinoide aquí en Huamachuco, aunque es presente más al norte en Cajamarca. La falta de influencia chavinoide indica que las rutas de intercambio en tiempos tempranos circunvalaban a Huamachuco, y en un artículo que publicamos hace años, no incluido en esta colección, proponemos que las rutas pasaban de Chavín a la costa, siguieron la costa al norte y subieron otra vez a Cajamarca. Después de Chavín, durante la fase Purpucala, las áreas ocupadas se extendieron a otros ámbitos. En particular, nuestros reconocimientos encontraron ocupación en las elevaciones más altas, por ejemplo, en Tres Ríos y Candigurán. Estas áreas son ideales para la actividad agropecuaria. Las ocupaciones en estas áreas sugieren la adopción del pastoreo de camélidos. La adopción del pastoreo de camélidos fue un poco más tarde en Huamachuco que en Cajamarca, lo cual sugiere que Huamachuco siguió siendo aislado de las rutas de interacción. Por otro lado, en tanto que el área de Tres Ríos fue ocupada, comenzamos a ver más influencia del sur, del área de Cabana donde se encuentra el sitio importante de Pachash y también del Callejón de Huaylas y desde Cajamarca en el norte. Esta influencia es más visible en los estilos de cerámica del norte y del sur. Malfortunadamente, ningún estilo destacado de cerámica se desarrolló en Huamachuco, y algunos arqueólogos prestan poca atención a la cultura de la zona. Por ejemplo, en un artículo escrito por un colega quien trabaja en el Callejón de Huaylas, el autor analiza la evidencia para la ubicación de la frontera entre la cultura Recuay y la cultura Cajamarca, sin notar que Huamachuco fue una cultura distinta que separa los dos geográficamente. Sin embargo, el crecimiento de interacción en esta era indica que las rutas de intercambio se habían
desplazados más al este de sus orientaciones previas. En este entonces, el trueque pasaba por Huamachuco, por el norte y el sur, y aunque hay menos evidencia para el trueque con la costa, la aumentación de trueque también sugiere que el sistema principal de caminos estaba tomando forma. Además, aunque había más ocupación en las zonas de altura, las áreas previamente ocupadas siguieron ser ocupadas. Esta es una clara indicación del crecimiento poblacional. A pesar de la falta de un estilo notable de cerámica, una cultura distinta y destacada emergió durante la fase Purpurcala y siguió desarrollándose durante las fases Huamachuco temprano, Amaru y Huamachuco tardío. La marca distintiva de esta cultura es la arquitectura monumental que se desarrolló en varias formas, especialmente en Marca Huamachuco. Dos tipos de edificios son especialmente importantes: galerías circulares del tipo encontrado en Cerro Las Monjas y los galpones nichados que se encuentran a lo largo de Marca Huamachuco y también en Cerro Sazón y Huircochapampa. Las galerías circulares monumentales con múltiples plantas en Marca Huamachuco desarrollaron de galerías circulares no monumentales que son evidentes en la fase Purpurcala. Tanto las galerías no monumentales como las galerías monumentales fueron residencias, esencialmente departamentos ocupados por formaciones sociales al nivel de pachacas con estrechos vínculos de parentesco. Los galpones nichados son una forma arquitectónica nueva que proveía espacios grandes techados para fiestas. Los más grandes pueden albergar unos cientos de personas a la vez. Una característica importante de los galpones es que tienen huesos humanos puestos dentro de los muros mismos durante la construcción. La presencia de los huesos humanos en un espacio dedicado a las fiestas señala la presencia del culto a los ancestros, culto que creció en importancia por toda la Sierra Norte durante estas fases. En Chota, al norte de Cajamarca, por ejemplo, había chopas, estructuras con motores con múltiples pisos. En Cajamarca hay ventanillas, pequeñas cuevas cavadas en las pendientes verticales, como las ventanillas de Otusco. Al sur había el templo funeral de Pachas en Cabana, y chopas y otras estructuras funerales en el Callejón de Huaylas. Las instalaciones para los cultos a los ancestros tomaron formas distintas, pero enfatizan la visibilidad de la tumba. El desarrollo de los cultos a los ancestros encaja muy bien con el desarrollo de formaciones sociales como pachacas y ayllus. Las rutas de intercambio establecidos anteriormente facilitaban el movimiento de materiales e ideas desde el norte y el sur. El apogeo de intercambio fecha más o menos a la misma época en que la cultura wari apareció en la región de Ayacucho. En Huamachuco, este tiempo fue caracterizado por una aumentación grande de la cantidad de espóndulos, una concha del mar, traído de la costa del Ecuador, y de obsidiana, un vidrio volcánico, traído de la Sierra Sur Central del Perú. La mayoría de estos materiales fue traída como ofrendas al culto al agua ubicado en Cerro Amaru. Max Uhle en 1900 encontró miles de chaquira de concha, por ejemplo, depositados como ofrendas en uno de los chiles. Encontramos en la década 80 un piso de espóndulos en una tumba de la élite allá. Había también un bloque grande de obsidiana en la tumba y puntas de obsidiana de un tipo común en la región de Ayacucho se encuentra en las chaquiras aradas del sitio.
Además, había almacenes con un diseño sofisticado para conservar granos en seco en Cerro Amaru. Encontramos restos de maíz en los dos que excavamos. Maíz, por supuesto, es un componente principal de la chicha y zanco necesario para cualquier actividad ritual. También encontramos una cantidad grande de espóndulos y de piedra verde tallada en una ofrenda de camélidos sacrificados debajo del piso de un galpón nichado justo al lado noroeste de la Plaza Mayor de Marco Huamachuco. En Cerro Sazón encontramos evidencias de una chichería con cantidades grandes de maíz almacenadas en la planta alta de un complejo monumental y cerámica especial para la preparación de chicha de fabricación local y unas botellas del estilo Wari. Cabe notar que la cerámica Wari no representaba el estilo Viñaque con la iconografía llena de significado, sino que es un estilo simple Chacquipampa. Fue en este contexto que comenzó la construcción de Huiracochapampa, probablemente en el siglo VII de nuestra era. No cabe duda que la construcción del sitio nunca fue completada, aunque hay restos de ocupación relacionados a la construcción misma y de inversores informales después del abandono de construcción. Me parece probable que la élite de Cerro Sazón planificaba a Huiracochapampa como reemplazamiento para Marco Huamachuco en un espacio que podrían controlar más fácilmente. La élite de Cerro Sazón tenía las instalaciones como la chichería y tenía el motivo de patrocinar la mitad por la República, la mano de obra para la construcción. Como ustedes saben, un requisito de la mitad o la República es la provisión de coca, comida y chicha a los que proveen su mano de obra. La razón para la terminación de construcción precipitadamente no es clara, pero hay evidencias de un terremoto que pudiera colapsar unos muros en el sector norte del sitio. Hemos visto evidencias similares en Cerro Sazón, por ejemplo, en la misma chichería, en Marco Huamachuco y en los sitios relacionados al culto de Cataquil. Durante la fase Tuscan, Cerro Amaru y Cerro Sazón parecen haber sido mayormente abandonados, pero Marco Huamachuco siguió en función como un centro del culto a los ancestros. No encontramos evidencia de la construcción de edificios monumentales, aunque los que había siguieron en uso. La expansión de la cultura Chimú en la costa correspondió a una reorientación de las rutas de intercambio para proveer materias primas, cobre, plata, oro, lana y camélidos a la población creciente de Chalchán. Fue en este tiempo que los grandes sitios como Cerro Sulcha y Carpaico controlaron las rutas de intercambio subiendo las crestas desde la costa a la sierra. Los sitios vinculados al culto a Cataquil han sido establecidos tan temprano como 300 años después de Cristo, pero el culto creció continuamente, extendiendo su influencia, mientras que el culto a la agua en Cerro Amaru se encontró en descenso. El acceso al santuario de Cataquil originalmente fue abierto a toda la comunidad en general, pero llegaba a ser más restringido en las medianas de la fase Tuscan. La arquitectura estrechamente relacionada con el aspecto de Cataquil como oráculo también fecha las medianas de la fase Tuscan. Cabe notar, sin embargo, que Cataquil fue dueño de terrenos para el sustento de su culto y además tuvo criados, sirvientes y sacerdotes para el servicio de su culto. La mayor parte que luego formó la Hacienda San José indudablemente fue la propiedad de Cataquil antes de la conquista española.
A base de las crónicas y otros documentos, no cabe duda que los incas conquistaron a Huamachuco probablemente durante los reinos de Pachacuti y Tope Inca. Hay poca evidencia de la conquista en sí, y Garcilaso avisa que el buen príncipe Huamachuco aceptó la imposición de la gobernación inca pacíficamente. Una gran parte de la documentación colonial se centra en Cataquil, el movimiento de Micvacuna hacia y fuera de Huamachuco y datos sobre la expansión y mantenimiento del sistema vial. La mayor parte de las ruinas incas son tapadas por la ciudad moderna de Huamachuco. De hecho, había sido debate acerca de la ubicación del centro inca. Theodore McCown fue convencido que Huiracochapampa fue el centro inca, por ejemplo. Sin embargo, la presencia de complejos de almacenaje en los cerros Santa Bárbara, Mamorco y Cacañán indica claramente que Huamachuco fue el centro inca. Además, es interesante el gran tamaño de la plaza de Huamachuco, una característica inca, y es probable que el montículo que sirve como base de la capilla San José fue el ushnu o trono del inca. Los agustinos afirman que construyeron su monasterio donde los incas tenían edificios grandes y piedras labradas en el estilo inca han sido encontradas en la esquina suroeste de la plaza, incluso en los cimientos del campanario. Uno de los complejos de almacenes ubicado en Cerro Santa Bárbara se caracteriza por un tipo de almacén con ventilación en el espacio entre el suelo y un piso elevado construido con troncos. El precedente para este tipo de almacén ventilado se encuentra en Cerro Amaru y evidencia el hecho de que los incas fueron bien dispuestos a aceptar ideas de la población local. Durante una conferencia recién por Zoom sobre el tema del idioma Cuye, alguien preguntó si hay un consenso del concepto de Huamachuco y nuestra respuesta es que Huamachuco, como indicador de identidad y región, varía con el paso del tiempo y los cambios internos y externos a la cultura huamachuquina. Es posible que la voz Huamachuco no identificó ningún grupo social hasta más o menos 400 años después de Cristo, cuando podría haber sido aplicado al complejo de sitios que incluía Cerro Sazón, Cerro Amaru y Marco Huamachuco. Cada uno de estos sitios grandes y importantes cumplió una función distinta. Un pueblo grande, un centro de un culto al agua y una instalación para la veneración de los ancestros. La veneración de los ancestros en un solo lugar atrajo múltiples pachacas a Marco Huamachuco, proveyéndoles la oportunidad de crear contactos entre sí y un sentido de identidad común. En este sentido, Marco Huamachuco representa una confederación de pachacas. Había aproximadamente 20 pachacas dentro de la confederación, todos con sus sitios residenciales y sus terrenos visibles desde Marco Huamachuco. El número de 20 pachacas corresponde al número de galpones nichados reconocibles en Marco Huamachuco, pues cada galpón fue la instalación para la veneración de los ancestros de un pachaca. Huiracochapampa fue diseñado para reemplazar a Marco Huamachuco. Los mismos tipos de edificios fueron planificados para Huiracochapampa: galerías para espacios residenciales y galpones nichados para las fiestas en honor a los ancestros. Además, hay casi la misma cantidad de galpones nichados en Huiracochapampa, que indica que unos 19 pachacas pudieron tener sus fiestas ancestrales allá. La diferencia más obvia es la planificación general de los dos sitios. Marco Huamachuco creció poco a poco, mientras que Huiracochapampa
fue un establecimiento construido a base de un plan. Esta diferencia fue reconocida por el arquitecto Fernando Belaúnde de Terre hace décadas. Es obvio que había interacción intensa con Huari al sur y culturas como Cajamarca al norte durante el lapso de construcción de Huiracochapampa. Ya hemos mencionado las evidencias de la importación de cerámica obsidiana y espóndulos. Es más interesante, sin embargo, la influencia arquitectónica que Huiracochapampa y Marcahuamachuco muestran en los centros Huari en el sur del país. El sitio más similar a Huiracochapampa es, por supuesto, Piquillacta, cerca de Cusco. Los dos sitios son tan semejantes que cuando John Rowe y Theodore McCown estaban juntos en Lima en 1941, analizando fotos aéreas de par de sitios, la única explicación lógica para la similitud entre los dos fue que ambos fueron sitios incaicos. Así, la identificación por McCown de Huiracochapampa en vez de Huamachuco como centro inca. Ahora sabemos que la conexión entre los dos sitios involucra Huari en vez de los Inca. Piquillacta, así como Huiracochapampa, tiene galerías y galpones nichados. También los galpones son asociados con huesos humanos. Además, fueron encontrados en un galpón nichado en Piquillacta 2 juegos de 40 figurinas talladas en piedra. Cada juego representa 40 personas con bocados y disfraces distintas. Anita Cook ha propuesto que las figurinas representan los 40 ancestros míticos de los Huari. En efecto, Huari adaptó la forma de veneración de los ancestros como fue practicado en Marcahuamachuco y lo trasladó a Cusco. En Huari mismo y en otros sitios con influencia Huari, la veneración de los ancestros fue adaptada también, pero en formas distintas. Por ejemplo, no había galpones nichados. Este enfoque en el rol de la veneración de los ancestros en la expansión Huari es nuevo y será el tema de un taller internacional en mayo. Este enfoque también deriva del reconocimiento que Huiracochapampa no fue un puesto fronterizo o centro administrativo del Imperio Huari, sino que la fuente de nuevas ideas vinculadas a la naturaleza de las relaciones humanas. En el pensamiento andino, los ancestros son una fuente de la fuerza vital que circula entre seres humanos, plantas y animales. En un mito de la costa central, registrado por Antonio de la Calancha en 1638, las plantas útiles como maíz y yuca tienen su origen en los huesos y dientes de un joven, hijo del sol, matado y rasgado por la envidia de Pachacamac. En un mito de Huarochirí, registrado por Francisco de Ávila cerca de 1600, los seres humanos originalmente fueron inmortales, pero limitados a tener 2 hijos, y uno de los cuales fue comido por las vacas. Sin embargo, la población de los seres humanos creció continuamente y la gente resultaba pobre por la falta de recursos. En tiempo, la gente negoció un acuerdo nuevo con las vacas en que no había límite en el número de hijos permitidos, pero perdió su inmortalidad y tendría que morir. En ambos mitos hay una relación entre la necesidad de morir y la posibilidad de propagar la vida de otros. Como ya mencionamos, la ocupación de Marcahuamachuco siguió durante la fase Tuscan, pero cesó la construcción de edificios monumentales. Al mismo tiempo, sitios grandes dominaron las vertientes occidentales de la sierra y controlaron la interacción con los Chimú. Fue en este contexto que el culto a Cataquil comenzaba a ser más formal e influenciar áreas más extensas. En los documentos de la colonia temprana,
Cataquil fue descrito como la huaca principal de Huamachuco. En adición a su función como oráculo, dios del relámpago, proveedor de agua y héroe cultural que cavaba los huamachuquinos de su pacarina, posiblemente funcionaba como un anfictioní. Anfictioní es un concepto griego definido como una liga o confederación de tribus que tiene como su centro un oráculo. Los oráculos griegos servían proveer un sentido de identidad y solidaridad a grupos sociales vinculados solamente por enlaces pocos definidos. Si fue así, los grupos del Anfictioní podrían haber incluido poblaciones en la zona de Payasca, como en la Libertad, porque existe buena documentación que Cataquil fue adorado allá también. Otro componente de la identidad es el idioma. No cabe duda que Cuye fue el idioma de Huamachuco al momento de la conquista española y probablemente mucho antes. El alcance del área en que el Cuye fue hablado en el momento de la conquista sigue siendo un debate, pero probablemente es más amplia que el área en que Cataquil fue la huaca principal. En breve, el sentido de identidad durante la fase Tuscan fue difuso. Había la lengua Cuye, el culto a Cataquil y una tradición arquitectónica que sobrepuso en unas zonas y no coincidió en otros. Los incas establecieron una provincia con el santuario de Cataquil en el centro geográfico y Huamachuco como centro administrativo. Dividieron el territorio en 4 huarangas de distintos tamaños. Ninguna de las huarangas se alinea bien con las distribuciones previas de estilos cerámicas ni los mayores establecimientos de población. Solo 2 de los 4 huarangas tienen huacas principales documentados por Cristóbal de Albornoz, más o menos en 1583 o 84. Regiones como Payasca, Cabana, Conchucos, que claramente hablaba Cuye y veneraba a Cataquil en el momento de la conquista española, no fueron incluidos dentro de la provincia incaica de Huamachuco. Por otro lado, la población de los Chapiyungas entre los valles costeños y la sierra fueron administrados por medio de Huamachuco. El centro administrativo de Huamachuco fue solamente de importancia mediana, juzgando por el registro de tambos en Huamampomo de Ayala de 1615 y por el tamaño de las instalaciones de almacenaje alrededor de la ciudad. Por otro lado, Huamachuco parece haber tenido un cierto prestigio dentro del imperio inca. Huayna Capac especialmente fue devoto del culto al Cataquil y lo llevó al Ecuador. También llevaba otro huaca Casiopoma de Huamachuco a las batallas con sus tropas en Ecuador. Trasladó incas de la élite de Cusco a Huamachuco junto con su huaca Topoyimia. Trasladó otra micmacuna de la costa, el norte peruano, y Ecuador a Huamachuco. Huamachuquinos fueron llevados a Chimbo en Ecuador, junto con micmacuna de Cajabamba y Huambos. La agrupación de gente de Huamachuco, Cajamarca y Huambos es interesante porque los incas tendieron a administrar las 3 provincias como una unidad desde Cajamarca. Los incas también trasladaron micmacuna de Huamachuco y les instalaron en un establecimiento multiétnico en Copacabana, en las orillas del lago Titicaca. Este dato es muy interesante. Copacabana fue el portal a la Isla del Sol, uno de los templos más importantes de todo el imperio. En un mito de creación, todas las naciones del imperio inca fueron creadas allá y luego enviadas debajo de la tierra
para emerger cada uno de su propio pacarina. El dato es interesante porque hay un registro en la crónica de Alonso Ramos Gavilán de 1621 de todos los grupos étnicos representados por Micmacuna en Copacabana. Hay Micmacuna de Anán y Orín Cusco y Micmacuna de 40 otros grupos étnicos. 40 es un número divisible por 4 y 10, los números fundamentales de la organización del Imperio Inca. También el número nos hace recordar los 2 juegos de 40 figurinas encontrados en Piquillacta. No es coincidencia que Niamlab, el mítico fundador de la dinastía de Lambayeque, llegó a las orillas de esa región en bolsas con 40 cortesanos. Los incas recreó la creación en esta manera, forjando una única identidad para lo que fue un imperio muy diverso. Como una postdata, deseamos afirmar que el pasado todavía es vigente. Cerro Ichal, el cerro identificado como Apu Cataquil, sigue siendo respetado por los vecinos de la región. Dicen que a veces brama en la noche y que puede comer seres humanos. Había protestas de la minería alrededor de Xochhuanca, una huaca asociada con la guerra, y felizmente el cerro mismo fue conservado. El santuario de Cataquil fue destruido por Atahualpa y luego otra vez por los agustinos, pero encontramos ofrendas de espóndulos y pieles de onda en los desmontes de la destrucción de los agustinos. Más tarde todavía, los agustinos dicen que la gente estaba descubriendo hijos de Cataquil y que los veneraban. Como afirmamos, los hijos de Cataquil o piedras del rayo son fragmentos de meteoritos que siguen siendo utilizados en rituales de curación hasta ahora. Aún en la colonia, la gente de Cabana llevó una imagen de Cataquil a la batalla contra los españoles. Las cruces que se encuentran en los cerros y sitios arqueológicos locales de huacas antiguas siguen siendo renovados anualmente. Por supuesto, afirmamos que la parada del Gallardete es otro recuerdo de un ritual antiguo, ahora muy modificado, pero con raíces trazables. Estos son algunos de los temas que exploramos en el libro. Y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.